Hola, bienvenidos a Charlas con Juan. Hoy tenemos la sorpresa del cambio de entrevistador. Juan ha tenido una situación de último momento, pero no podíamos perder la oportunidad de hacer esta charla con Juan, donde tenemos un invitado de lujo. Tenemos invitado al licenciado Santiago Sendra, Argentina, y démosle la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Rosita. Es un gusto estar contigo charlando. Sinceramente espero que no se agrave lo que retuvo a Juan y claramente van mis mejores deseos para con él. Así que por favor, hazle llegar mi saludo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Santiago, yo estoy muy entusiasmada de tener esta entrevista contigo porque pienso que tú estás en el grupo de las jóvenes promesas en la seguridad física. Pero en charlas con Juan nos gusta saber mucho de ti, o sea, dónde vives, qué te gusta hacer. Cuéntanos un poquito de tu vida por fuera de la seguridad física. Bueno, por fuera de la seguridad física, yo vivo en un lugar que se llama Nirihuau, que está muy cerquita, a unos 25 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Aquellos que hayan tenido la fortuna de conocer Bariloche, está muy cerca. Es un lugar maravilloso. Nirihuau es un lugar de estepa. Vivo con mi señora, tengo 4 gatos y una perra. Y sin duda creo que lo que que nos ha llevado a ambos a vivir ahí es la búsqueda de tranquilidad, un poco de paz mental. Nuestros trabajos requieren mucha concentración, mucho esfuerzo mental, físico, y vivir ahí nos permite, como siempre decimos, estar en un estado de vacaciones constante, porque la vista es maravillosa y el clima también, con todos sus avatares, que cuando hace calor hace mucho calor, cuando hace frío hace mucho frío, pero es algo que se disfruta enormemente. Es algo que recomiendo a todos aquellos que estén buscando un lugar para vivir más tranquilos, que busquen ese tipo de espacios, porque permiten abrir la mente de una manera increíble. Quienes conocemos tu hermosa ciudad, seguramente no necesitamos estar muy motivados, por lo menos envidia sentimos de tu situación. Preparando este encuentro contigo, a mí me llamó mucho la atención tu formación básica. Veo que tu título de base es licenciado en seguridad y seguramente me llama la atención porque creo que no es una carrera muy común, digamos, en otros países de la región, que la gente se prepare específicamente y obtenga como este título específico en esto. Cuéntanos un poquito cómo va eso, o sea, cómo son los contenidos, qué tan difícil es acceder a eso, porque estoy segura que muchos de nuestros estudiantes jóvenes podrían tener interés en seguir esa misma ruta, ¿no? Bien, la carrera de licenciatura en seguridad es de la Universidad de la Policía Federal Argentina. Comienza principalmente a formar elementos de la Policía Federal Argentina y a partir del año 98 aproximadamente se abre a la comunidad civil también. En ese nuevo programa tengo el gusto de participar y sinceramente es un programa extremadamente complejo y completo. Requiere muchas las bases de lo que es la seguridad en todo su ámbito, porque por ahí en la industria nuclear decimos protección física, pero para los que estudiamos seguridad, la protección física es solo una pequeña parte de ese universo. Y la licenciatura en seguridad pasa por las bases de la seguridad en su conjunto. Vemos temas de psicología, luego pasamos a la psicología criminal, tenemos sociología, de la parte empresarial, todo, desde cómo es una administración de empresas hasta cómo conformar las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, tenemos laboratorios, se ve criminalística,
es algo realmente recomendable para todos aquellos que quieran cursarla. Y gracias al ímpetu del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, otras universidades también abrieron carreras muy similares que en la gran mayoría de los casos tienen que ver con seguridad ciudadana, pero cuando uno ve los programas de estudio son muy similares, entonces Claro, cualquiera de las universidades que las brindan son muy buenas porque son, digamos, programas muy estudiados y que tratan de preparar al civil, sobre todo, para trabajar en el ámbito privado y en el ámbito público conjuntamente con las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. La verdad que es una experiencia maravillosa que claro, me ha permitido vivir el mundo. tiene la ventaja comparativa que es en español, ¿no? Porque hay programas equivalentes, muchos en Estados Unidos y pues digamos que nuestra región no es fuertemente bilingüe, entonces abre también otra posibilidad. Pero una vez tú terminas eso, ¿cuál es tu momento cero en que tú dices, a mí me interesa trabajar con materiales nucleares y radioactivos? O sea, ¿cómo tomas como la decisión de tomar esta especialización hacia nuestro lado, hacia el lado bueno de la fuerza? Mira, te voy a contar la verdad. Yo he escuchado a muchos profesionales de la industria nuclear que dicen, no, yo desde que era pequeño quería trabajar en la industria nuclear y realmente no fue mi caso. Sí, Eh, yo trabajé en empresas multinacionales de telecomunicaciones, he trabajado en hotelería, siempre en la seguridad, pero en hotelería. He trabajado en INVAP, que es una empresa de desarrollo de tecnología acá de Bariloche, sí. y un día empecé a trabajar en el centro atómico, asistiendo un poco en las bases de la seguridad al grupo de protección física que había en ese momento, y me di cuenta, primero, que me encantaba, porque no lo entendía, principalmente, era algo que me llamaba mucho la atención. Y hay algo que yo no puedo hacer y es que cuando veo algo que no entiendo, quedarme quieto, es algo que no, sinceramente no puedo hacer. Entonces empecé a buscar cómo podía tomar ese conocimiento sin esperar la cantidad de años que por ahí otros físicos habían tomado, muchos egresados del Instituto Balseiro. Yo no tenía esa posibilidad, entonces empecé a buscar un poco y descubrí a WINS, que como sabés soy el embajador para Argentina en este momento, que es el World Institute for Nuclear Security, y un poco ese fue mi puntapié inicial, me pude certificar y de ahí se abrieron las puertas de un montón de lugares. Incluso yo hice los módulos de isótopo que realmente los recomiendo, pero Gracias. buscando conocimiento Claro. para terminar de entender un poco lo que era la industria nuclear. Eso fue la parte de seguridad, pero además tuve que estudiar un poco de protección radiológica. Uno no puede cuidar lo que no conoce, no puede amar lo que no conoce. Además, digamos que la tendencia es trabajar la interfaz entre la protección radiológica y la protección física y entender cómo unos sistemas sirven y potencializan a los otros, ¿no? Entonces esa digamos que es como la ruta correcta o por lo menos la actual porque sabemos que el mundo da muchas vueltas. Entonces un poquito hemos querido tenerte aquí porque sabemos de tu experiencia en este tema de gestión del riesgo. Entonces empecemos por el principio. ¿Tú de verdad crees que la amenaza es real? ¿Crees que existe? O, ¿crees que se mantiene o se ha sofisticado? Háblanos un poquito de cuál es tu percepción de la amenaza desde el punto de vista de los materiales nucleares y radioactivos. La amenaza como término es muy amplio. Eh, Les estoy sincero, creo que hay amenazas que son más improbables que otras. Uno no debería nunca descartar ningún escenario, sí prepararse para el más probable, pero sin duda creo que el método diferenciador que hay en este último tiempo, sobre todo, y especialmente luego de la pandemia que obligó a mucha gente a estar en sus casas, a mucha gente a investigar cosas que no conocían,
se abrieron institutos virtuales donde uno puede estudiar ingenierías prácticamente. Y eso hizo que la amenaza se tecnificara y tomara, digamos, una dimensión incorpórea, lo cual hace que sea más quizás difícil de identificar, complejo de enfrentar, pero sí muy real, muy presente. Y los profesionales de seguridad, y en esto voy a ser sincero, de los profesionales de seguridad nuclear que tienen que ver con la protección física, la protección radiológica y la salvaguarda, esto es básico que trabajemos en equipo, no hay forma de llevar adelante un estudio serio, una defensa seria, una protección seria de los elementos radiactivos si no trabajamos en equipo. Y claramente la amenaza se volvió incorpórea. Tenemos cuestiones de Deep Web, de Claro, Deep Fake, que hacen que uno en realidad no sepa, entonces uno pasa a decir, bueno, la amenaza quizás de algo que digamos, vamos a estar protegiendo, que no se hurte, que no se sabotee, y quizás la amenaza no parte de ahí, sino arruinar una imagen, y hoy con deepfakes todos sabemos que podemos generar videos de personas diciendo cosas que nunca dijeron, con sus voces, y eso no hace falta demasiada tecnología hoy por hoy para hacerlo, entonces quizás se denuncien cosas que no suceden, entonces hace que esa es, amenaza sea real, pero en realidad no se haya corporizado. No sé si pero digamos que desde el punto de vista de los materiales de nuestro interés, eh, pues hay mucha gente que tiene dificultad de entender que hay la posibilidad de que haya una retirada no autorizada, que el material se utilice en equipos de dispersión radiológica, y un poco la gente sigue conservando el temor frente a que se roben los materiales fisionables, si alguien ha llegado pues una mini bomba nuclear, y no tanto, digamos, en esta parte, digamos, de la seguridad física de los materiales radioactivos. Entonces, que creo que ha sido en algunos momentos del desarrollo de este tema una de las dificultades para implementar sistemas efectivos, porque la gente al tener baja credibilidad en la amenaza, pues obviamente tiene una baja cultura de seguridad frente al tema. Sin embargo, ahí, digamos, cuando hablamos de gestión de riesgo en los materiales radioactivos, siento yo, y no sé si tú coincidirás conmigo en eso, elaboremos un poquito sobre eso, que hay como unos tres conceptos fundamentales. Uno es el de la amenaza, otro es el de riesgo y otro es el de vulnerabilidad. Entonces, a mí me gustaría, en beneficio de nuestros estudiantes, que pudiéramos aplacar, como aclarar un poco la diferencia entre esos tres conceptos, porque son fundamentales en el momento en que tú diseñas un sistema de seguridad física de una instalación. sin duda, como vos dijiste, la amenaza es el primero de esos elementos, es el elemento base de todo nuestro estudio. Vamos a estar siendo antagonistas de esa amenaza. Eso es con lo que nos vamos a tener que preparar para enfrentarla. Por eso es importantísimo que sepamos identificarla. Uno no puede luchar contra todo a la vez, o sea, el universo de posibilidades es muy grande, entonces uno debería identificarlas. Para eso la industria nuclear tiene distintos métodos. Tenemos la amenaza base de diseño, cuando estamos planificando desde la base, inclusive cuando los reactores todavía son teóricos. Después tenemos la defensa en profundidad para ese tratamiento de amenazas. Pero, por ejemplo, la amenaza base de diseño, que es una amenaza que va de la general, de las posibilidades del universo, de antagonistas, a una cuestión muy puntual. Y es increíble que cuando uno trabaja, como digo, de manera multidisciplinaria, y esto me quiero referir a todos los que se pueda, incluimos en distintas etapas, pero podemos incluir no solamente a la gente de seguridad nuclear, o sea, los tres espacios que dije antes, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas federales, a las fuerzas armadas en algún punto, porque son, por ejemplo, en Argentina son los que van a prestar apoyo logístico si se necesita, protección civil, obviamente a la parte política de la región, pero también es importante incluir al público, y es algo que no se suele hacer.
y está muy mal, porque el público es un protagonista dentro de nuestra planificación de la amenaza. Entonces quiero hacer mucho énfasis en esto. Cuando uno tiene todas estas personas, estos representantes en una mesa, puede ir planificando cierta amenaza. Claramente hay ciertos puntos que van a ser secretos y hay que tener una necesidad de conocer esa información para estar presentes. Pero es invaluable la opinión de cada uno de ellos para identificar esa amenaza. Y con específico, vos sabés, Rosa, que podemos hablar de un grupo armado con AK-47 sobre una camioneta Ford F-100 que entran a 100 kilómetros por hora. Así de específico es. Y así de específico es el planeamiento que desarrolla la gente de seguridad nuclear contra esa amenaza. Obviamente uno no descarta el resto, pero puede concentrar todos sus medios en una determinada amenaza, en un determinado antagonista. Esto hace que cuando efectivamente se presente, estemos mejor preparados. Por eso es Claro, sumamente pero importante que sea disculpa, importante. Sí, pero perdón. tú en la amenaza, obviamente consideras cuáles serían los blancos de interés, cuáles serían, digamos, los grupos que estarían, o sea, los adversarios, tanto internos como externos. Digamos, todo eso es lo que tú harías en una evaluación de la amenaza base de diseño. Pero digamos que yo siempre tengo la sensación de que esto es un procedimiento que es mucho más macro, que involucra más como ciertas situaciones que son de la región o del país. Pero si pensamos un poquito más en chiquito, digamos más en la instalación, pues obviamente que la instalación está ubicada en una zona donde la amenaza opera, pero digamos que en nuestra instalación, para diseñar buenos sistemas, quizá tendríamos que combinarlo eso con esta evaluación de las vulnerabilidades que pueda tener nuestro sistema. No sé si tú coincides en eso conmigo. Absolutamente. La amenaza está presente a nivel regional. Tenemos que tener presente también que estas amenazas a veces pueden ser, como decíamos antes, incorpóreas, entonces Sí, pueden asistir de manera lejana a una amenaza real presente actuando en la región, porque estamos hablando de sabotaje o de hurto, particularmente, claramente van a estar presentes. Entonces una aproximación graduada a esa amenaza siempre es muy útil. Claramente esta amenaza, una vez que ha sido estudiada, que hemos identificado lo mejor que se pueda, y obviamente esto es un documento o una práctica muy variable, esto tiene que ir trabajándose, es un documento, como decimos nosotros, vivo, esto no es una cuestión de, bueno, hago la amenaza base de diseño y queda en un cajón durante 60 años, esto tiene que ir cambiando constantemente con la claro, evolución de la amenaza. actualizarse, Sin duda, las tecnologías cambian, tanto las de la amenaza como las de nosotros para defendernos frente a esa amenaza. Entonces, por supuesto. es básico. Nos da el segundo elemento que decías, que era el riesgo, que Sí, es esa probabilidad que existe de que efectivamente la amenaza logre su cometido cuando nosotros estamos desarrollando actividades. Ustedes saben que el riesgo es una cuestión inherente a la naturaleza general. Algunos dicen a la naturaleza humana y a sus actividades, pero el riesgo es absoluto en toda la creación. Entonces es algo que en algún punto es muy instintivo también. Hay una vieja historia que cuenta que esta noción de riesgo o esta noción de amenaza y de cómo responder nace de cuando el Australopithecus caminaba hace 4 millones de años en la sabana y empieza a ver que una sección del pasto de sabana se empieza a mover. Entonces ahí se da cuenta que si huye puede sobrevivir el 100% de las veces. Puede que se equivoque, porque no, por ahí no era un depredador, sino que era el viento, pero si se queda y se equivoca, se muere. Entonces, esa noción del miedo de pasado al riesgo, eventualmente, como término, nos trae, digamos, a nuestra naturaleza. Por eso coincido con lo que vos decís, que esto es una cuestión mucho más macro de lo que pensamos. Y por eso agradezco, por ejemplo, a la licenciatura en seguridad de haberme dado las bases en psicología criminal,
para entender que a veces los sistemas no son solamente un cálculo en un papel, sino que juegan un montón de cuestiones mucho más de ciencias blandas que de Ah, ciencias duras. volviendo al tema del riesgo, de todas maneras, es importante para nuestra audiencia que obviamente el riesgo combina dos cosas que son claves. Tú has mencionado una que es la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia de esto, pero que obviamente eso genera otra palabra que siempre tenemos que considerar que es una consecuencia. Exactamente. Entonces, digamos, el manejar el riesgo sería, como dicen en una canción de salsa, la combinación perfecta entre la probabilidad y Sí, la la seguridad. consecuencia. Sí. Evaluar esas dos cosas le permite a uno gestionar mejor el riesgo. ¿Tú consideras eso? Sin duda, Ponerlo en carreras, no sé. uno puede operar, si uno pusiera estos dos elementos sobre la mesa, uno pudiera operar sobre cualquiera de los dos. Es decir, tratar de disminuir la probabilidad de que ese riesgo se genere, ¿sí? De que no se convierta en un peligro inminente para la instalación, con un montón de técnicas distintas. ¿Sí? Esto tiene que ver con toda la defensa en profundidad, desde la disuasión hasta la detección, ayudan a esta disminución del riesgo, pero también sobre las consecuencias. Digamos, si efectivamente se presenta la amenaza y yo logro detectarla y puedo justamente aplicar las otras dos espacios, que era la respuesta, el retardo y la respuesta dentro de esa defensa en profundidad, yo puedo disminuir dentro de lo posible las consecuencias para que no lleguen hacia el lugar. Y en última instancia, si yo estoy considerando que no tengo los medios para enfrentar una amenaza de esa característica, bueno, entonces tendré que pensar si conviene tener todos los elementos combustibles, las fuentes y demás en un solo lugar, si conviene tener uno, dos, tres espacios diferentes, qué medio puedo aplicar para que si fallo, la consecuencia de ese fallo no sea catastrófico, no sea Claro. catastrófica. Entonces, ahí Mira está, que digamos, un poco el expertise del equipo de seguridad. digamos, el tema de gestión del riesgo es uno de los 12 elementos esenciales de un régimen de seguridad física nuclear de un país. Eh, y lo que pide ese elemento es que tú gestiones tus sistemas haciendo esa valoración de los riesgos. Sin embargo, también te plantea como un par de vías en las que tú, a través de las cuales tú puedes controlar los riesgos. La primera está muy de moda, es, digamos, el pensar en otras metodologías o en otros radioisótopos. Y digamos, ese es un tema que es ahorita, sí, muy de moda, very trendy. Y es, digamos, la sustitución de las fuentes de radiación por otras tecnologías. El ejemplo pues más claro son los irradiadores, los autoblindados pequeñitos de cesio o incluso los irradiadores, como se llaman en Brasil, de gran porte, que son los irradiadores de cobalto 60 y se sustituyen por parques de aceleradores, por electron beam o rayos X. ¿Qué opinión te merece a ti eso? O sea, ¿tú crees que efectivamente esa pueda ser una solución muy eficiente en el tema de la seguridad física de los materiales? Sí, ¿Tienes una opinión sobre eso? sí, sin duda. Yo creo que en principio va a tomar un tiempo para que se puedan aplicar. Todas las nuevas tecnologías llevan un tiempo prudencial. Eh, por suerte está siendo ese tiempo cada vez menos. Estamos viendo avances en tecnología que antes pensábamos que podía llegar a ocupar 20, 30 años y hoy lo estamos teniendo en 5 años. Mm, Por lo tanto, como profesional de seguridad diría, fantástico, esto va a ser una realidad, va a traer muchas ventajas a la protección física nuclear, pero no bajemos los brazos porque en el medio, entre el momento en el que estamos y en el que vamos a estar, es un momento difícil, es un momento de transición, con lo cual tiene unas dificultades muy particulares. Eventualmente, yo comparto tu opinión, ¿no? Y pienso que además que es una doble ventaja, incluso desde la seguridad física, y es
la reducción de desechos radiactivos y la seguridad cuando ya, digamos, una instalación y al final un país no tiene que enfrentar eso. Otra vía, de, digamos, de reducción del riesgo que plantea el Organismo Internacional de Energía Atómica en sus guías, y es que la probabilidad, digamos, de materialización de un riesgo, eh, pues está basada, digamos, en el tipo de amenaza, en la amenaza interna, en la motivación, en la atractividad del material. Eh, Has hablado mucho de los temas de psicología y esto, entonces centrémonos un poquito en el adversario, o sea, ¿cómo crees tú que uno podría, desde esa óptica, hacer una reducción del riesgo trabajando esas áreas, digamos, de la motivación de los adversarios? Bien, en principio, y es algo que desgraciadamente eh, hemos heredado de una época en la que la energía nuclear era secreta y todo el mundo tenía su propia tecnología y no se podía compartir, un, digamos, un grado bastante interesante de personas que directamente ignoran lo que es la energía nuclear, lo que son los elementos combustibles, las fuentes selladas y demás. Creo que el primer paso es la comunicación y la divulgación de este conocimiento. Por eso creo que programas como el de Charlas con Juan ayudan muchísimo a esa divulgación. ¿Por qué digo esto? Porque en principio un adversario externo podría pensar de que un elemento radioactivo es sumamente atractivo porque ha escuchado que puede hacer una bomba sucia o que hasta podría hacer una bomba nuclear e intentar robar ese elemento sabiendo que algunos están autoprotegidos o tratar de hacer algún tipo de daño por su mera ignorancia. Eso por la parte, de, digamos, de la persona que desconoce. De la persona que conoce, bueno, ahí hay que trabajar muy bien con los organismos de inteligencia para saber qué tipos de adversarios estoy teniendo a nivel regional que podrían efectivamente estar interesados en robar o sabotear una instalación. Pero creo que el punto más importante creo que es el que se está hablando, como vos decís, el tema trending en esta última época, es el del insider, esta persona que está dentro de la organización, un empleado descontento que por alguna razón particular, puede ser lógica o puede ser no lógica, quiere realizar algún tipo de acción. Claramente esta acción puede ser activa, o sea, él ir y sabotear y robar, o pasiva, permitir que haya un tercero que ingrese. Entonces ahí creo que está el principal inconveniente quizás o la astilla dentro de la industria nuclear. ¿Por Bueno, pero qué? Porque hay limitantes donde uno puede hacer, digamos, un poco de estudio, pero por ejemplo en Argentina uno no puede hacer estudios de drogas o de alcohol. te iba a llevar a ese punto, porque digamos que ese es un punto que es como controversial, ¿no? Porque obviamente está asociado a lo que es la legislación laboral de cada país, ¿no? Entonces, pues muchas cosas que están consideradas en las famosísimas llamados análisis de probidad, pues tienen que ver, digamos, con la intimidad de las personas, ¿no? Pero, sin embargo, creo yo que tiene que haber mecanismos más eficientes de evaluación en la vinculación al trabajo y también en la evaluación para avalar los accesos a las zonas donde realmente está el material que tenemos que proteger. Creo que esa es un área en que todavía tenemos bastante que elaborar. Eh, Quería volver sobre el tema de las vulnerabilidades, Santiago, porque eh, creo que es un tema del que se habla, pero no se implementa tanto, y es que las vulnerabilidades de tu instalación deben ser evaluadas periódicamente. O sea, no sé si se te ocurren como unos tips o unos métodos sencillos que uno pueda evaluar, por ejemplo, algunos procedimientos, ¿no? El procedimiento de detección, si hay vulnerabilidades, incluso
el tema de personal, también uno puede encontrar que hay algunas brechas que se constituyen en una vulnerabilidad para la instalación. ¿Tienes algo sobre eso? Sí, sin duda. A ver, la forma menos económica en medios es quizás el simulacro real de Force on Force, que se conoce vulgarmente. Es decir, bueno, armo dos equipos, uno bueno y uno malo, y ver cómo uno trata de lograr el objetivo y cómo las fuerzas de la instalación responden a eso. Y digo fuerzas de la instalación, me refiero al más amplio de los aspectos. Acá estamos hablando solamente de los empleados que estén trabajando dentro de la instalación, sino que las fuerzas policiales, las fuerzas federales, las fuerzas de protección civil, el público. Entre más amplio sea ese simulacro, más información va a haber. Un tema importante acá, y es quizás la parte más difícil, y es que la gente tenga luego del simulacro la confianza suficiente en los investigadores de contar todo lo que les pasó. Porque mucha gente tiene miedo de que si dice algo inconveniente, después va a tener algún tipo de represalia en el trabajo. Sí. Gran parte de la responsabilidad del equipo de seguridad que está organizando ese simulacro tiene que ser dar la confianza suficiente y el ámbito de divulgación suficiente para que el empleado tenga esa confianza de uno a uno para poder comentarle. Claramente esta información tiene que ser manejada como secreta y llevar resultados más que el medio en el que se lograron. Ese es uno de los métodos. Otro de los Claro, métodos... y sobre todo, eh, pienso que es el método más efectivo, ¿no? Porque definitivamente tú haces un simulacro de todo el acceso a tu instalación eh, y definitivamente siempre tu tiempo tiene que ser menor que el del adversario. Y si no lo lograste, perdiste el año y ahí hay una vulnerabilidad, pero muy, muy grande. Yo veo que tú estás sentado ahí eh, adelante de un aviso, me imagino que esta es la fundación para la que tú trabajas, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito y veo que tiene relación con la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? De Argentina. Sí, Fundación Integnus nace dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, apoyada por otras organizaciones que también las tienen atrás, Centro Diagnóstico, FUESMED. Y la Te, idea es perdimos, llevar... te perdimos por un momento, Santiago. Perdón, ¿me escuchás? Ya te escucho, Bien, pero me te voy a correr un perdimos, segundito. Entonces te digo, exacto, te Fundación de perdimos cuando Diagnóstico. nos contabas que era la Bien. Fundación Integrus. Fundación Integnus nace dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, apoyada por el Centro del Diagnóstico y por FUESMEN, que son dos organizaciones también que se dedican a la medicina nuclear, con muchísimos años de experiencia. Esto es increíble lo que saben estas dos organizaciones. Y CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que dice es, bueno, yo presto también mi conocimiento científico y juntos podemos hacer una diferencia dentro de lo que es el tratamiento oncológico. Entonces, Integnus es una fundación que desarrolla conocimiento científico, analiza a las personas que pueden llegar a tener algún tipo de problema oncológico y hace el tratamiento. Y además analiza la tecnología con la que está haciendo. Entonces, hace todo un circuito muy, muy interesante y muy completo y complejo de problema de cáncer en la sociedad, que lleva a que sea, digamos, una institución de vanguardia. La verdad que es un gusto trabajar acá. Yo pertenezco a la Comisión Nacional de Energía Atómica y dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica presto servicios también en Fundación Integnus, Son, que está son dentro del Centro Atómico Bariloche. Entonces Son es una... actividades que cambian el mundo, ¿no? Realmente Sin duda. cuando se dedica uno a eso. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Yo espero que la vida nos dé la oportunidad de entrevistarte por mucho tiempo. Yo seguramente estaré siguiendo tu recorrido en esto. No sé, ¿quieres despedirte dejando un mensaje para nuestra audiencia? Bueno, tienes ahí el espacio para que nos cuentes. Te lo agradezco. En principio, nada, agradecer porque uno es quizás
el fruto del esfuerzo de mucha gente. Y además dejar en claro que la base de que la energía nuclear haga esa diferencia positiva en el mundo es la divulgación. Tenemos que hacer conocer a la gente qué es la energía nuclear, que no es una bomba nuclear, que no es para hacer daño, sino que es la tecnología que nos va a permitir hacer el salto generacional en el desarrollo de conocimiento científico, en el desarrollo de energía que necesitan cualquier sociedad para vivir en un mundo incierto, pero que queremos que sea habitable por Seguro. mucho, mucho tiempo más. Así que agradezco el espacio y por favor, repito, hacer llegar mis saludos a Juan, que agradezco muchísimo el espacio que me ha brindado. Muchas gracias, Santiago. Que pases buena tarde. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Creo que hemos tenido un invitado de lujo. Si ustedes quieren hacer comentarios adicionales o preguntas que crean que Santiago puede resolver, pueden hacérnoslas llegar y nosotros se las transmitimos. Eh, no se pierdan nuestro próximo charlas con Juan, que va a estar muy interesante. Buena tarde para todos.